¿Cómo están? Bien, gracias. Les voy a hacer una pregunta así de saque, ¿ya? Porque tiene que ver un poco con lo que decía Giovanni. ¿Cómo se define un peruanismo? ¿Por qué se dice un peronismo a una palabra Perú? Bueno, de hecho es difícil de definir, ¿no? Porque hay varios criterios para definirlo. Por ejemplo, una voz patrimonial del español peruano como papa, porque proviene de quechua, pues podría ser considerado un peruanismo, aunque se ha extendido al español, digamos, latinoamericano, ¿no? Porque acá no decimos patatas, no se dice en América Latina, dicen ¿no? los españoles, ¿no? Solo ellos. Exacto. Solo ellos. Que sí. Y ya esa es una, o sea, que tenga un origen, digamos, de una lengua autóctona, por ejemplo. Exacto, de una lengua autóctona. ¿Cuál otra forma podría ser? De hecho, también las variaciones de los sentidos de las palabras en otros lugares. Por ejemplo, en España, malograr es no llegar al término deseado. Entonces, no llegar al término deseado es como el escritor murió y su libro se malogró. Ya. O sea, el libro no llegó al término deseado, no se llegó a terminar. Si ¿no? me permite, Juan, en algunos sitios se dice malogrado por difunto. Sí. También. El malogrado fulano. Porque no llegó no llegó hay algunos malogrados que se mueren. Claro. Pero... Acá es exactamente... Y entonces, pero malogrado para nosotros tiene otras Por supuesto, tiene un uso general, que es malograrse, es averiarse, descomponerse, un artefacto y la comida. Eso es general. Y malogrado. Y popular, una persona. Yo también lo que decía Lucho, una vez leí en un libro El malogrado escritor, y yo dije, esto debe ser de la generación esta perdida, no, la generación perdida, digo, de los poetas malditos, claro. Y dije, wow, y no, busqué en el diccionario y encontré, no malogrado. ¿Cuál es la diferencia con la jerga, entonces? La jerga no, bueno, la jerga se incorpora a nuestro idioma, pero no necesariamente es el peruanismo en sí mismo, ¿no? O sea, nosotros hablamos nuestro idioma utilizando una serie de recursos. Ajá. Entre ellos, por ejemplo, también la creación que van haciendo en cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿no? la palabra guachimán viene de watchman, ¿es correcto eso? Sí, sí, es de inglés. No sería nunca un peruanismo, porque el origen no es no. Es un peruanismo, porque ya se ha incorporado a nuestro idioma, pero acomodándose a nuestro idioma. Nosotros no lo incorporamos tal cual, de repente, como watchman, sino le decimos guachimán, ¿no? Ya haciéndole la variación. Y finalmente en guachi. Y a veces guachi. Claro, ¿Qué jerga nunca se podría convertir en peruanismo? Lo que pasa, bueno, antes de eso, hablar de jerga, nosotros procuramos evitar el término jerga, porque cuando hablamos, o sea, la jerga es un lenguaje relativamente cerrado, especializado, ¿no? Por ejemplo, la jerga médica, la jerga de los lingüistas, de hecho los lingüistas tenemos nuestra jerga, o la jerga de los doctores, ustedes aquí en el set también deben tener es como lenguaje especializado. Ya, entonces, ya, bacán, tenemos una palabra que entra como guachimán, por ejemplo, entra al idioma, se comienza a utilizar. ¿Cuándo se le pone la partida de nacimiento a la palabra guachimán? ¿Cuándo se dice ya es un peruanismo? Ya, si me permiten ahí una observación. Las palabras no existen porque estén en el diccionario. No. Pueden estar o pueden no estar. Da exactamente lo mismo. A las palabras no les importa nada. Le da lo mismo si están o no están en el diccionario. Entonces, no hay nadie que pueda decir esta palabra es palabra. Las palabras viven en sí mismas. Pero no falta quien te dice habla de la manera correcta, bueno, hombre. Generalmente, salvo algunas excepciones, la gente que te dice eso tiene un conocimiento, digamos, limitado sobre las palabras. Qué bueno. Exacto. Eso es muy interesante, ¿no? Porque ese hablar correcto, por ejemplo, si ustedes les roban, van a decir, estimado señor ladrón, por favor, no me robe. No, probablemente vamos a utilizar un nivel de lenguaje más bajo que el que deberíamos emplear. Un choro jijuna me ha choreado. Pero además es porque ya está aceptado socialmente, ¿no? Entonces nosotros entendemos, tú lo entiendes, se lo entiende, entonces forma parte de nuestro léxico y merece ingresar a nuestro diccionario. Pero también de nuestro léxico, digamos, universal peruano, sacamos palabras de lenguas antiguas o de lenguas que ya están en desuso o de lenguas muy locales. Por ejemplo, el quechua, ¿no? El quechua nos ha dado muchas palabras como papa, cancha, en fin. Vamos a ir a una pausa y volvemos con todas esas palabras que hemos jalado a otros lugares.
Estamos hablando sobre peruanismos entre G y papa, cancha, cholo, carpa. Son palabras que hemos tomado del quechua, ¿no es cierto? ¿Cuántas otras palabras hemos tomado? Bueno, primero, no todas del quechua. Ya. Cholo viene de mochica. Mochica, ya. Ah, sí. Sí. Y es interesante esto del mochica, porque mochica se ha perdido como idioma. Y recién está empezando a ver ahora estudiosos de mochica. ¿Pero de dónde lo sacan? ¿De dónde lo sacan? Porque Hay documentación, hay vocabularios, hay historia. María Rostorovsky habla sobre la palabra cholo. Dice que viene del mochica, cholu, y que cuando los españoles llegan al Tahuantinsuyo lo hacen por el norte. Y el primer contacto que tienen con la región es justamente con los mochicas. Y por eso se dice que es la palabra que ellos utilizaban para señalar al joven, al mozuelo, y los españoles toman esta palabra para designar a los nativos de esa zona. a los nativos de la zona. Sí. Y este cuento que venía de chala, costa, cholo, que costeño, Eso es, cholo. mira, las etimologías están llenas de cuentos de hadas. ¿Viste, no? Así. Digamos, hacer etimología del español es relativamente fácil, porque viene del latín. Ya. Entonces está escrito, está documentado, entonces no hay mayor problema. Hay generaciones. Y del árabe, digamos. Y del árabe. Y hay generaciones de estudiosos que han estado trabajando en eso. Las etimologías de los peruanismos son complicadísimas, porque los idiomas nativos se están, en muchos casos, recién empezando a estudiar de una manera científica. Entonces los propios estudiosos más importantes van cambiando de opinión. No porque sigan noveletas, sino porque descubren cosas nuevas. Una pregunta, decías, ¿la palabra carpa es peruana? Sí. Carpa viene del quechua. No. Carpa porque como si no que, es una tienda de como la campaña. tienda. Sí, la tienda de campaña. Ah, la tienda de campaña. Sí. No me digas. ¿Y yo qué no sabía. significa en Quechua, quechua carpa. carpa? ¿Lo mismo? Toldo. Toldo. Y la palabra pacharaca tiene que ver con pacha, manca, que es tierra. Pacha es tierra. Iraca. Raca, tiene que ver con eso. A mí ni me pregunte. Yo desgraciadamente no lo quecho. Pero conoces Sí, la palabra. conozco la palabra pacharaco, pacharaca, sé que ahora es peyorativa. Que se usa mucho, los jóvenes, por lo ¿En menos los algún jóvenes de mi momento no lo época. En algún momento no, en algún momento era el pacharaco. nombre de un conjunto de guayno, los pacharacos. Los pacharacos. Sí, que ahora ya no se pondrían ese nombre. No pues. De repente sí, venderían muchísimo. Cantaba en el río de Montaro, tengo un puquero escondido. Sí. En el río. Los Eso. pacharacos. Y la palabra, por ejemplo, palta. Palta, ese es fascinante. Ese sí es Ese, quechua, es ¿no? quechua. Palta, ahí. Pero ahí es bien interesante. Tú estás refiriendo a la palta como desconcierto, como... No, la de palta- Ah, la palta. sí. Ah, esa es la original, viene del quechua. Pero ahí lo lindo es esto. Y ahora que no te hagas ¿Cómo ha paltas, ¿no? variado? La misma Exacto. cosa, ese fruto verde, ¿no? Tiene dos nombres en castellano. El aguacate y la palta. La palta viene del quechua. El aguacate Del viene del náhuatl. náhuatl. El aguacato. Bueno, la frontera de la palta está en el Perú. Ah, no me digas. Desde Uruguay hasta el Perú se dice palta. De Ecuador para arriba se dice aguacate. O sea, México ganó. Ahí. ¿Y sabes por qué se dice no te das palta, está palteado? Exactamente, no sé por qué se Pero es dice. una jerga Bueno, de... ¿Tú sabes? es como que de estas etimologías Las verdes. no se sabe, no se ¿Dónde? sabe exactamente, pero bueno, nosotros pensando qué podría ser, pues la palta es como que pesada de digerir porque es grasosa. No, pero igual no, y- no sea piña, como que- que tiene que ver con la piña. Claro. Nada. como que No, sí, yo de creo que no verdad, hay una razón. hay palabras que no podemos, La piña es un poco de fruto decir, que no está podemos Pero que ha dado definir. variedad de palabras, eso sí, ¿no? Por Sí. ejemplo, no seas paltoso. O paltearse, ¿no? O palteado, Claro. paltearse. Y sentidos diferentes, ¿no? No solo palabras nuevas, sino porque paltearse puede ser ponerse nervioso, Sí. pero también puede ser esto... Ya, es ponerse nervioso y es Equivocarse, me palteé. Es equivocarse, claro. por supuesto. me palteé, Me palteé, me equivoqué. Claro. Exacto. Y otra que me llama la Tiene dos atención es sentidos. lampa. Lampas, peronismo también. Es un peruanismo, ¿verdad? O sea, Lampa. es- La asada. Yo he jugado con lampa de chiquito ahí en la playa. Claro. Sí. Y lampita. La lampa. Si no dirías azada. Asada. Claro. ¿Y cómo se dice en el resto de América? Y hablando de la... Asada o si no... Pala. Pala. No, ¿cómo sí, pala. Pala, Exacto, pala. Nosotros o decimos asada. palana. Palana. Ese palana y es peronismo. Ah, la etimología de las palabras también es divertido. Tú decías que había un montón de cuentos de hadas, ¿no? Sí, fíjate, si tú te vas a mirar las etimologías que le han atribuido a ceviche, Uy, sí. hay 3 millones de etimologías. Entonces cada uno se aferra a la que más le gusta. ¿no?
¿Cuál es la que más te gusta a ti? A mí la que más me gusta es la que me enseñó mi maestro, que era Enrique Carrión, que era un científico importante. Carrión la trazaba como Martha Hildebrand hasta el latín, hasta más atrás todavía. Ah, no me digas. Sí, él decía que ceviche venía del quibum latino, es decir, que ha derivado también a cebo, el cebo que se usa para pescar, pero también el cebo que significa comer en general. Lo voy a cebar, te voy a cebar, etcétera. Claro. Entonces, que de allí, de ese cebo, ¿no? Cebo como comida, y el iche como un diminutivo ligeramente despectivito, ¿no? Una comidilla. ¿No? Él pensaba que venía por ahí, ¿no? Y seguía hacia atrás. Sin embargo, es una palabra que hay atraviesa América, ¿no? descabelladas, ¿no? Por ejemplo, he escuchado sea beach de sea, de ver del inglés, y beach de playa. playa. Y cosas de ese tipo. Que no podemos... Pero no está mal, ¿no? Pero hay palabras Pero que, había por una que ejemplo, era de un tipo, ay, perdona que te interrumpa, que estaba comiendo y le había picado tanto que había hecho algo como holy shit. Y que holy shit a ceviche y una cosa así. No, el ceviche más antiguo. Está el ceviche registrado del siglo XIX. Sí, es más, desde antes, porque los mochicas hacían algún plato como el ceviche con naranjas o algo por el estilo. Con tumbo. Con tumbo, exacto. Hablando de etimologías, me acuerdo de la palabra Tiahuanaco. Sí. Por ejemplo, hay una leyenda inca que trata de explicar por qué se llama Tiahuanaco. Dice que llega un inca a conquistar el Collao y manda un chasqui hacia el Cusco para dar la noticia. Pero el chasqui lo hace tan rápidamente que cuando regresa, el inca se ve asombrado y lo asocia con un guanaco. Ya. Y le dice, hábil, ágil, rápido como un guanaco. Y le da la gracia de sentarse a su lado y le dice, Tiay, guanaco. Y dice que desde allí se le da el nombre de Qué Tiahuanaco. ¿no? gracioso. Es una leyenda. Es una Qué leyendaza. bonito, Ahora, qué hay unas bonita, cosas ¿no? que Curiosa. yo recuerdo haber hablado de joven, de chico. A mí cuando me daban 10 soles me daban una libra. Uy, A mí tú ya no también. sabes. ¿También? A mí también. Ya no. Entonces eres más viejo de lo que Una quedaba. ¿Tú ya libra. no? No. Mi abuela Aquí me es decía. una libra que era... De hecho, el campo 10 del dinero soles. es muy productivo. En 10 soles era una libra. 10 soles. Mi abuela Aquí me es un decía. cheque. Y los 10 centavos era un real. es un cheque. Real. ¿Y la peseta? La peseta, los 20 No, centavos. peor. 20 centavos la peseta. Los 20 centavos decían la peseta. La vez Eso ya- es un ferro, ¿no? Eso murió, 20 centavos son 2 ferros. Un ferro es 10 centavos, 10 centavos, ya. 50 céntimos es Una una quina. quina. o Eso es una lo que china. se usa ahora. Ahora, Sí. claro. Yo sé que solamente Luca se le decía al sol, ¿no? Todavía. Luca. Todavía. Pero ahora ¿no? Y derivado a los al de- dólares, Es nuestra generación, ¿no? Los palos, los cocos. Ah, los Cocos. cocos. O Lo los que pasa verdes. es que Luca es 1000. ¿no? Una luca viene de 1000 soles que se convirtió en un Claro, sol. se convirtió en un sol. Sí, pero Y ahora, nosotros teníamos una manera diferente de hablar, ¿ah? ¿quién, De verdad. ustedes? Es que era diferente, Era nuestra diferente. generación era diferente. Sí. Es que es otra generación. Claro, pero Sí, ustedes va usaban la cambiando. libra, estas cosas. Usamos ¿Verdad? libra, Dame una media libra. Eran 10 soles. Y libra además viene de la libra peruana y de la libra inglesa, ¿no? Pero ¿cómo una libra va a ser 10 soles y los 10 soles son 10 nuevos soles? No, es que No, es estamos que hablando de los soles. de los soles. Antes del Nosotros- Inti. Antes del Inti. soles. Ah, ya. Antes del descubrimiento. Es interesante porque yo conversando con Lucho y con Consuelo decíamos, bueno, sí, nosotros tenemos muchos términos para el dinero, pero Consuelo nos decía que no conocía muchos. Y no es que Consuelo no tenga calle, ¿no? Lo que pasa es que en los tiempos, en la segunda generación, digámoslo así, pues el dinero era inestable, ¿no? Cuando los intis Claro. no valían nada, entonces como que Cambiaba. crear un peronismo no iba a ser productivo, se iba a ir así. Productivo completamente. Exacto. Me estoy acordando de algo. Cuando hablabas de dólares, no sé si todavía decías cocos. Cocos todavía, claro. Claro, y cuando Exacto. soles son lucas. ¿no? Exacto. ¿Lucas o mangos? Mangos creo que es un poco más antiguo, ¿no? Y que ahora Y son ahora- les, ¿no? 10 les. Ahora se usa Ah, le. sí, escuché. Le. Le. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta antes de pasar a otro peronismo extraño. ¿Cuál es la diferencia entre maroca y pampera? ¿Conoces la palabra? Ustedes no conocen. No, Yo maroca. conozco ¿Eso es pampera peruano? por mi papá, que siempre, esa es una pampera. Una pampera. ¿Cuál sería la diferencia? Para mí la diferencia es que en la maroca